Buenos días, hoy es martes, esto es Lifters. Bueno, hoy toca hablar de herramientas para entrenar a la hora de hacer entrenamiento, pero sobre todo enfocado a un entrenamiento más minimalista, un entrenamiento en casa o en el hotel donde estemos ahora de vacaciones o en cualquier lugar, o sea, donde estemos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque voy a hablar de bandas de resistencia. Cuando hablamos de herramientas a la hora de entrenar, por ejemplo, como pueden ser estas, las bandas de resistencia, como puede ser el TRX o anillas o cualquier otra cosa, estamos hablando de cosas que nos pueden ayudar a la hora de entrenar, pero que son como un complemento. O sea, no quiero decir que esto sea una herramienta principal, ni mucho menos. Por eso muchas veces, normalmente cuando digo en Instagram o recomiendo este tipo de cosas, normalmente suelo decir que es para acompañar el entrenamiento en sí. Podemos entrenar con nuestro peso corporal y podemos acompañarlo de este tipo de cosas, pero no quiere decir que comprando unas bandas de resistencia podamos entrenar bien solamente con eso. Aunque se puede hacer, evidentemente, de forma muy correcta y sobre todo si lo que queremos es mantener medianamente la masa muscular en un periodo muy corto de tiempo. Por eso quería hablar principalmente de estas bandas de resistencia hoy, porque ahora, como sé que estáis de vacaciones muchas personas, pues digo, mira, si queréis entrenar en el hotel, si queréis entrenar en la casa donde estéis de vacaciones, aunque estéis en vuestra casa pero no os apetece ir al gimnasio porque queréis tener 15 días de descanso o de desconexión de todo, absolutamente, pues con unas bandas de resistencia lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Ahora bien, no todas las bandas de resistencia son iguales. O sea, existen esas bandas que son muy finitas, que realmente ejercen muy poca resistencia. Realmente yo las utilizo quizás más para tema de calentar, las suelo recomendar para tema de rehabilitación de lesiones y demás. Pero yo las que os recomiendo son las bandas que son un poco más gordas, que son de caucho, que son bandas muy resistentes y si compráis unas medianamente decentes os van a durar de por vida. Estas bandas de resistencia podemos encontrarlas desde 10 kilos, 15 kilos hasta 80 kilos si las queremos, con lo cual, como veis, es un peso ya bastante óptimo, bastante grande para hacer diferentes ejercicios con mucha tensión. Con lo cual podemos entrenar pierna, podemos entrenar espalda, podemos entrenar pecho, podemos entrenar un montón de ejercicios, sobre todo ejercicios analíticos, y podemos darles un montón de estímulo. Así que en ese sentido es una de mis herramientas favoritas, yo lo utilizo durante todo el año, tengo que deciros, sobre todo para el entrenamiento de ejercicios analíticos, de grupos un poco más aislados, es una herramienta que me encanta. Sé que a muchas personas no les gusta por el hecho de que es un poco una resistencia variable, quiero decir que en el punto de mínima contracción vas a tener menos resistencia, por ejemplo, pongamos que tienes 10 kilos y según vas estirando la goma vas teniendo más, hasta llegar a un punto de máxima resistencia que podamos poner en 30 kilos o 40 o lo que sea. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que es una herramienta que no es para todo el mundo. No a todos les gusta entrenar con este tipo de cosas. No es lo mismo que, por ejemplo, una polea que pones 30 kilos, 40 o 50 o lo que sea y tienes esos 30 kilos o 40 durante todo el recorrido. Una banda de resistencia es totalmente diferente en ese sentido. Pero bueno, el hecho es que hoy os quería comentar esto precisamente por eso, porque si estamos de vacaciones podemos hacerlo precisamente con este tipo de herramientas. En la guía práctica para entrenar en casa, que la tenéis gratis para descargar, os dejo el link en la descripción de este podcast, bueno, lo tenéis todo en ivyamazares.com, principalmente se basa en ejercicios con el peso corporal, ejercicios que podemos hacer sin ningún tipo de material, simplemente con lo que tenemos por casa, y lo podemos hacer también con gomas, o sea, para entrenar el pecho, por ejemplo, podemos hacer flexiones, pero las podemos hacer un poco más pesadas, un poco más lastradas o con un poco más de resistencia simplemente añadiendo la goma por detrás de nosotros mismos y sujetándola. Luego para entrenar la espalda exactamente igual, o sea, la podemos colocar de un marco de una puerta y podemos hacer multitud de ejercicios, sobre todo de manera unilateral, principalmente para dar un poco más de intensidad, ya que si lo hacemos de manera bilateral nos va a ser más sencillo y evidentemente lo que queremos es entrenar, pero de forma eficiente. Luego para entrenar la pierna igual, nos podemos colocar la goma por debajo de los pies y por encima de la cabeza, por encima de nuestros hombros, con lo cual esta goma lo que va a hacer es crear una resistencia que nos va a permitir hacer sobre todo la fase concéntrica con un poco más de intensidad. Así hay un montón de ejercicios. Yo en Instagram os voy diciendo a veces algún ejercicio de este tipo, también he subido diferentes infografías hablando de esto, con lo cual si no me sigues en Instagram, bueno, pues échale un vistazo que subo bastantes cosas relacionadas con todo eso. En cuanto a recomendación de bandas elásticas, aquí va mi recomendación. Tenéis muchas en Amazon, las he estado echando un vistazo, pero yo compré unas hace años en Decathlon porque las miré y las vi y dije, estas bandas elásticas tienen buena pinta, así que las compré simplemente por probarlas y a día de hoy las sigo teniendo ahí. O sea, las sigo teniendo y de hecho las he dado muchísimo uso y siguen como el primer día. Por lo tanto, por el precio que tienen, yo he mirado en Amazon, he mirado en más sitios y creo que es una buena recomendación.
Simplemente ponéis bandas elásticas Decathlon y las tenéis ahí. Son amarillas, verdes, las tenéis incluso de hasta 60 kilos, si no recuerdo mal, pero no hace falta comprar tanto. De hecho, 60 kilos quizás me parece excesivo, a no ser que sea para hacer ejercicios ya con mancuernas, con barras y para colocar la goma como resistencia. Si es para hacer ejercicios con vuestro peso corporal, gomas con tanta resistencia son demasiado quizás. Pero bueno, las tenéis de 25, de 15, de un poco más también. En definitiva, son gomas que os valen para muchas cosas, son gomas muy resistentes. Y sé que hay muchas marcas a las cuales quizás pagando un precio bastante elevado tenéis unas gomas de calidad. Pero bueno, yo estas como en concreto las compré hace muchos años, me han venido bien, no se han roto ni nada por el estilo y siguen ahí. De hecho, cuando me vienen a preguntar por gomas elásticas, suelen ser las que recomiendo. Bueno, pues en ese sentido las podéis echar un vistazo y son quizás unas de las más recomendables, básicamente calidad-precio. Así que simplemente eso, si queréis entrenar en vacaciones o si queréis mantener mínimamente un poco de actividad, con este tipo de herramienta lo podemos hacer. Si queréis en más episodios, lo que puedo hacer es hablar acerca de entrenamientos que podemos llevar a cabo en estos días, ya bien sea en casa o en un parque, en este tipo de barras que tenemos todos a nuestro alcance, o cualquier otra cosa. O sea, si queréis que hable más de esto, simplemente dejármelo en un comentario, en ivyamazares.com, en redes sociales, en @ivyamazares. Y bueno, en siguientes episodios hablaré más a fondo de cómo podemos entrenar en vacaciones y cómo podemos hacerlo de forma eficiente. Así que sin más, muchas gracias por estar ahí un día más. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio de Lifters. Y sin más, espero que paséis un buen día. ¡Chao!